Y ahora sí está grabando. Ya, les hablaba, les decía. Teníamos ahí en pantalla, recuerdan, dos expresiones. Una que es niña sorprendida y la otra es niña mira la luna. ¿Cuál de las dos tiene un sentido completo? Niño mira la luna. Niña Niña sorprendida. mira la luna, ¿no es cierto? En este caso, porque hay alguien, un sujeto, que es protagonista de la acción y en este caso se dice qué es lo que está haciendo. Ahí, por ejemplo, se redondea un sentido completo. Entonces, una oración tiene eso, una independencia semántica, o sea, se puede entender por sí sola. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la definición de oración, justamente decimos es palabra o conjunto de palabras que tiene un sentido completo, autonomía sintáctica y entonación propia. Ahora, pero hay alguno que de repente me puede decir, pero profesor, ¿cómo que palabra? Porque yo no consigo, o sea, que una palabra pueda, en este caso, yo eh, pueda contener una oración. Bueno, sí, sí la hay, o sea, sí una forma, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, duermen, tiene un sentido completo, porque en este caso el verbo duermen está contenido el sujeto tácito ellos. Entonces, si yo digo duermen, inmediatamente asociamos con ellos duermen, ¿correcto? Entonces, sí pueden haber una sola palabra que pueda hacer la función de oración, o sea, de tener el sentido completo. ¿Ok? Entonces, pero eso más adelante lo vamos a ver con mayor detalle. Ahora, por ejemplo, decimos, ¿no? A continuación, conocerás qué cosa es sentido completo, autonomía sintáctica y entonación propia de la oración. Decimos sentido completo porque la oración expresa un pensamiento cabal y comprensible, o sea, hay un pensamiento que se puede entender, ¿correcto? Decimos autonomía sintáctica porque la oración puede aparecer de manera independiente de otros elementos dentro del párrafo, dentro del texto. Y entonación propia porque la oración refleja la actitud del hablante, ¿no? O sea, puede ser una oración que exprese una pregunta, una duda o un mandato, ¿correcto? Entonces, son tres características, ¿no? Sentido completo porque puede expresar un pensamiento que se entienda. Autonomía sintáctica porque puede aparecer de manera independiente a otros elementos del texto. Y entonación propia porque la oración refleja la actitud del hablante, ¿ok? No sé, en este caso puede ser pregunta, puede ser duda. Habíamos hablado de las clases de oración según la actitud del hablante, ¿no es cierto? Ya. Ok, entonces se da en este caso en esas características de la oración. Clases de oración según la actitud del hablante. Enunciativa, también llamada declarativa o aseverativa. Es cuando anuncia un hecho afirmando o negando, ¿correcto? Por ejemplo, Karen y Omar están en la playa, ¿no? O Alejandra no llegó a su casa, ¿ok? Entonces, son expresiones que anuncian un hecho o lo niegan, ¿correcto? Nada más. Interrogativa, ¿ok? Denominada también indagativa o inquisitiva. Tiene por finalidad obtener información. En la escritura suele aparecer con signos de interrogación. Dentro de las oraciones interrogativas tenemos también, se dividen en clases. Interrogativa directa cuando va entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿quién es él? ¿A dónde fuiste? ¿Qué vas a comprar? ¿No? Va con signos de interrogación. Y una interrogativa indirecta es cuando no presenta signos de interrogación. Ejemplo, cuéntame cómo te ha ido. ¿Sabías que él no es honesto? O sea, son las llamadas oraciones interrogativas. O sea,
En el texto, cuando uno desarrolla un texto, ¿correcto? Puede de alguna manera expresamente indicar netamente una duda, o en todo caso, puede, en el caso de las oraciones indirectas, de alguna manera meten una pregunta dentro de la construcción de una oración, ¿no? Por ejemplo, cuéntame cómo te ha ido, ¿ok? O sea, este cómo te ha ido depende del cuéntame. Entonces, no puede ser cuéntame, si abre signo de interrogación, ¿cómo te ha ido? No, porque no son dos oraciones independientes, es una sola. Entonces, por eso aquí, por ejemplo, el cómo, ya, el cómo está tildado, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, ahí ese cómo, de alguna manera está porque quiere acentuar la intención de pregunta, ¿correcto? Entonces, eh, esa es una manera de poder nosotros identificar este tipo de oraciones interrogativas indirectas. Ahora tenemos las exhortativas, ¿no? También llamadas imperativas, son las que expresan mandato, orden, ruego, pedido o invitación. Ejemplo, Jorge, cierra la ventana. O, por ejemplo, ¿no? Antonio, abre tu boca. ¿Ok? Entonces acá hay pedidos u órdenes, ¿no? También pueden implicar súplicas, ¿no? Ruegos también, ¿no? O sea, la idea acá es cambiar el comportamiento de la persona que nos está escuchando. ¿Ya? Entonces, eso se hace a través de esos pedidos, ¿no? Se pide ahí un cambio de comportamiento. Luego dice, exclamativa. Es la que presenta valor exclamativo. En la escritura suele aparecer entre signos de admiración. Por ejemplo, ¿no? Gané la copa de oro. ¿Ok? O sea, que hay una exclamación directa. Indirecta cuando no presenta signos de exclamación. Ejemplo, es maravilloso cómo lo hace. ¿No? Igual, o sea, de alguna manera es una exclamación dentro de una oración, pero para no poner los signos y no interrumpir la lectura, entonces, igual, como en el caso de la interrogativa, aquí, por ejemplo, igual se tilda, ¿no? El adverbio para poder, en este caso, expresar una admiración, ¿correcto? Ahora, vienen las desiderativas. Expresa, dice, deseo, un deseo del hablante. Generalmente va encabezado por ojalá. Ejemplo, ojalá todo salga bien. Quisiera tener muchos amigos, ¿no? Entonces, este ojalá y este quisiera son adverbios de deseo. Cuando tú, en todo caso, lo leas y veas que efectivamente hay estos adverbios, pues debes, en este caso, estar o recordar que estás ante una oración desiderativa, o sea, que expresa deseo, ¿correcto? Expresa deseo. Las oraciones dubitativas son aquellas que expresan duda o posibilidad, ¿correcto? Entonces, en la mayoría de casos, esta oración está encabezada por adverbios como quizás, tal vez o posiblemente, ¿no? Quizás apruebe el examen, posiblemente se fue de paseo. O sea, si lo vemos, si lo leemos, estamos aquí, en este caso, expresando algo que todavía no es concreto, ¿no? Digo, quizás apruebe el examen, estoy expresando una duda, estoy diciendo, no estoy seguro si ha aprobado. Entonces, lo pongo en duda, expreso la duda, quizás. O digo, ¿no? Posiblemente se fue de paseo. Entonces, estoy indicando aquí una posibilidad, ¿correcto? Una posibilidad. Entonces, en estos casos, pues, te digo, vienen con esos adverbios. Cuando tú leas quizás, tal vez o posiblemente o algún otro adverbio que exprese duda,
que no te exprese algo concreto, entonces estás ante una oración dubitativa, ¿correcto? Porque está dudando, expresa una duda. Hagamos, por ejemplo, este ejercicio que dice el ahora tú. Ya. Profesor, una pregunta, ¿cómo se llama el título de la clase? ¿Cómo se llama? Se llama la oración. Tienen que estar más atentos al momento, al inicio de la clase, porque se menciona el tema. ¿Ya? A ver, en este caso, ya, ahora vamos a leer algunos ejemplos y poder, en este caso, indicar qué tipo de oración es según el hablante, según la actitud del hablante. ¿Okay? Si yo digo, ojalá encuentre mi muñeca, ¿ya? A ver, ojalá. Este adverbio ojalá, me indica que deseo, ¿no? Entonces, si yo leo este adverbio, ¿qué será? Desiderativo, dubitativo. Desiderativa. Desiderativa, correcto, porque está expresando deseo. ¿Correcto? Siguiente, Gustavo, retírate del salón. ¿Qué clase de oración será? Gustavo. Exhortativa, exhortativa. No. Impera. Tiva. Imperativa, o sea, porque es una orden, ¿no? Gustavo, retírate del salón. Entonces, aquí lo que le estás expresando a esa persona es que haga un cambio en su comportamiento, que se vaya. Entonces, es una imperativa. Ellos resuelven las preguntas. ¿Qué será? Profesor. Sí. Dubitativa. No. Profesor. ¿Cómo? No te escucho bien. ¿Qué será? Enunciativa. Enunciativa, correcto. Enunciativa. Enunciativa, muy bien. Siguiente, ¿cuál es tu nombre? Interrogativa. Exacto, interrogativa, falso. Directa, ¿no? Interrogativa directa. Claro, porque tiene signo de pregunta. ¿Qué alegría verte? ¿Qué será? Exclamativa. Exclamativa. Exclamativa, muy bien. No es muy difícil. ¿Ok? No es muy difícil. Eso es de acuerdo a la actitud del hablante, ¿correcto? Esa es directa, profesor. Exacto, muy bien, sí. Ambas son directas porque presentan los signos, ¿no? Ya sea signos de interrogación o signos de exclamación, ¿correcto? Entonces, en este caso, ya tenemos que recordar. Oraciones son, en este caso, palabra o grupo de palabras con sentido completo, con independencia semántica y con entonación propia, ¿ok? Decimos sentido completo porque es un pensamiento que se puede entender de manera cabal. Si digo autonomía sintáctica es porque es independiente a otros elementos que puedan aparecer en el texto. Y tiene entonación propia porque refleja la actitud del hablante, ya sea haciendo pregunta, duda o mandato. A ver, Camila, ¿me quieres preguntar algo? Profesor, ¿no vamos a hacer las preguntas de abajo? No, porque estamos ¿Es en... para mañana? Eso sería para Ok, mañana. profesor. Ok. Aunque de repente, quién sabe, si es que nos sobra algún tiempo, avanzaremos algunas. Pero quiero tomar hacer un repaso. Jeremy, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, profe. Dime. ¿Fotocopia? ¿Cómo? ¿No tenemos que sacar en fotocopia? Eso es en la tarea de esta sesión, está en la sección tareas. Todo lo que es tareas, todo lo que es tareas tienen que, en ese caso, imprimirlo. De acuerdo a la sesión que vas, ¿no? O sea, si tú, vamos un ejemplo, ¿no? Termina la sesión, tú quieres hacer la tarea de esta sesión. Ok, vas a la sección tareas, buscas la sesión número 9, a tu lado derecho hay un símbolo del ojito, le das clic, luego te aparece la opción para que puedas descargar. Lo bajas a tu computadora y lo imprimes. Lo resuelves y lo mandas como te dije, ¿no? Ya sea a mi WhatsApp, si lo haces a mano. Si lo quieres hacer en la computadora, lo puedes mandar por la plataforma. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, tenemos que recordar, ¿no? Habíamos dicho de que la oración es algo que no debemos olvidarnos. Oración es palabra o grupo de palabras con sentido completo, autonomía sintáctica y entonación propia, ¿no? Sentido completo porque es un pensamiento que se puede entender. Autonomía sintáctica porque es independiente a otros elementos del texto. Y entonación propia porque refleja la actitud del hablante, ¿no? Oraciones de acuerdo a la actitud del hablante enunciativa, ¿no? Es aquella que anuncia o niega algo, ¿correcto? Karen y Omar están en la playa, Alejandra no llegó a su casa, ¿ok? Enuncia, te afirma, te dice algo. Las interrogativas son aquellas que tienen por finalidad obtener información. En la escritura suele aparecer entre signos de interrogación. Pueden ser directas cuando aparecen estos signos, ¿ok? O indirectas cuando no aparecen, ¿ok? Y están dentro de una oración. Exhortativa es cuando expresa ruego, mandato, pedido o invitación, ¿no? Por ¿Cuál, favor, profesor? ¿Cuál? estoy hablando de las exhortativas o las imperativas, ¿ya? Exhortativa, imperativa es lo mismo. En este caso, las exhortativas expresan mandatos, órdenes, ruego, pedido o invitación, ¿correcto? Ejemplo, por favor, Jorge, cierra la puerta. Antonio, abre tu boca. ¿Okay? Vemos aquí que son solicitudes de cambios de comportamientos. Lo que busca una oración imperativa es cambiar el comportamiento en este caso, de su receptor, de la persona que lo escucha, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿no? Deben entregar las tareas que deben hasta esta semana. Yo sé que antes de decirles esto, muchos de ustedes no iban a hacer nada o solamente se van a dedicar a hacer la tarea de esta semana, en el mejor de los casos. Pero ahora que les estoy exhortando, les estoy diciendo, pues yo sé que la mayoría me va a presentar las tareas que les faltan. Entonces, ¿ves? Ese es un pedido, ahora. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago yo con eso? Intento cambiar en ustedes las acciones que van a hacer. De repente esta semana iban a estar con su celular a jugar Fortnite o qué sé yo. Ahora les cambia el plan y le dije, no, tienes que hacer tu tarea de comunicación o si no, te jalo. Entonces, ya vas a cambiar la actitud, ya no vas a jugar Fortnite, vas a hacer tu tarea. Entonces, eso es lo que busca una oración exhortativa, ¿ok? Esa es la finalidad, es que el receptor pueda cambiar, en este caso, de comportamiento. Por eso, ¿no? Están entre ellas el mandato y la orden cuando es algo que viene con autoridad, ruego o pedido, en este caso, ¿no? Cuando es algo más, es un acto de repente ya un poco más desesperado, ¿no? O invitación, que es en este caso igual, ¿no? Cuando yo quiero invitarte a algo que sé que voy a hacer, ¿no es cierto? Y en caso de las oraciones exclamativas, es la que presenta un valor exclamativo, ¿ok? De repente eso no se entiende, ¿no? Para entenderlo más fácilmente, expresan las emociones del emisor, ¿correcto? Creo que eso es algo que podemos entenderlo mejor. Ya está
se puede expresar mediante signos de admiración de manera directa o indirecta es cuando no presenta signos de admiración, ¿correcto? Las desiderativas, ya, son aquellas que expresan deseos del hablante. O sea, no es algo que se realizó, es algo que se puede realizar o en todo caso el hablante quiere que se realice, ¿no? Por ejemplo, ojalá todo salga bien. O sea, no es que haya salido bien, ese es el deseo que expresa el emisor. Él quiere que salga bien. Eso se verá cuando suceda. ¿Ok? Pero está por afrontar, o sea, es algo que se va a venir. O quisiera tener muchos amigos, ¿no? También. Es un deseo, ¿ok? Algo que puede suceder en el futuro, ¿ok? Pero es un pedido del emisor, ¿correcto? Normalmente los adverbios con los cuales podemos identificar, ¿no? Sería ojalá, quisiera, ¿ok? Entonces, ahora recuerda que un adverbio es una palabra que está dentro de la estructura de una oración y no se puede modificar, no se puede cambiar. ¿Ya? No tiene accidente gramatical, es un adverbio. Entonces, los adverbios en estos casos, en el caso de las desiderativas y las dubitativas, ayudan en este caso a esa identificación, ¿no? A esa expresión de deseo o duda. En el caso de duda, se expresa con los adverbios quizá, puede ser, posiblemente, ok, tal vez, ¿correcto? Quizás apruebe el examen, posiblemente se fue de paseo. Son hechos que no son concretos, no, no hay una certeza de que se haya realizado en la realidad. Entonces, es por eso que se expresa como duda, porque de alguna manera es la expresión que tienen las personas para poder expresar algo que no saben, ¿correcto? Quizás apruebe el examen. Yo creo, pero no sé si el profesor tenga esa misma idea. Entonces, el alumno ahí expresa una duda, no sabe si es que la respuesta que él dio o que él escribió son las que efectivamente van a hacer que él apruebe el examen. Entonces, eso se llama dubitativa, es cuando no expresamos algo concreto porque no sabemos si se realizó, ¿correcto? Por eso es lo más común entre ustedes, ¿no? Eh, quizás hay examen esta semana. Ustedes creen que de repente no va a haber, como la semana anterior, pero puede ser que sí haya. No están seguros, ¿no? O sea, intenten entrar en la cabecita de ustedes. Entonces, ustedes van a decir, no, de repente quizás haya. O tal vez creen que no, como la semana anterior. Entonces, no hay examen. Pero sí hay. Y siempre va a haber, salvo por temas de feriados, ¿no? Pero sí hay. Entonces, esa no certeza también se puede expresar. O sea, en este caso, no necesariamente en la vida es todo blanco y negro, también hay grises, ¿no? Se dice, hay grises. Entonces, los grises nos permiten, los podemos expresar mediante oraciones dubitativas, porque no sabemos algo. Entonces, también es bueno expresar algo que no sabemos. De repente yo te digo, ¿no? ¿Cuál es cuál es, no sé, pues, a ver, algo que ustedes no sepan, ¿no? De repente, ¿qué es un ADN? No saben. Entonces, ¿cómo expresas tú que no sabes algo? Quizás, o no sé, ¿no? O oratorio no sé también. No sé esa respuesta. Entonces, las dubitativas nos ayudan a eso, a expresar situaciones que no tenemos algo concreto, no sabemos algo en concreto, ¿correcto? Bien, chicos, entonces, por el momento, esto es todo en cuanto al tema de la oración. Oración y sus clases. ¿Ok? La mañana vemos la parte práctica, ¿ok? Y en ese caso continuamos con el siguiente tema. Ya, háganse sus tareas. Yo no voy a estar hablando cada rato. Esta es una advertencia seria para que no se retrasen mucho. Nos vemos esta mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos. Profesor, cuídese. Profesor, Chao, profesor. profesor.